tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tú sacaste. Hermanos, empezamos el año y estoy seguro hoy, segundo día del año, estoy seguro que ya el pecado se les presentó. Estoy seguro. Hoy, 2 de enero, el pecado ya estuvo. Ayer, hoy, ya está. Porque es así, el pecado es así. Con la mente nomás pecamos. Entonces yo estoy seguro que el pecado se presentó. No digo que han pecado, pero que se presentó la tentación. Estoy seguro. Porque estamos en este mundo, hermano, que nuestra lucha es contra el pecado, que nos aleja de Dios. El pecado, la paga del pecado ya sabemos que es muerte, muerte espiritual. Y eso es lo que quiere el maligno, que tiene su herramienta, que es el pecado, para alejarnos de Dios. Pero también supongo que cuando se presentó ese pecado, esa tentación, ese mal pensamiento, supongo y creo que también se presentó palabra de Dios. Porque hemos escuchado palabra de Dios, el verdadero evangelio de Jesucristo todo este año. Amén. Y hermanos, la palabra de Dios es nuestra herramienta, nuestra espada para defendernos de esta lucha que tenemos con el pecado, hermanos. Y va a seguir la lucha esta, No se crean que estamos en la iglesia, venimos los jueves, venimos los domingos. No, esto continúa hasta que el Señor nos lleve, hermanos. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Únicamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos guía a no pecar, a no practicar el pecado. Porque fallamos, sí, fallamos, es verdad. Pero que no se nos haga una práctica el pecado, que nos moleste el pecado, hermano. Vamos, San Juan 8:34 dice, acá Jesús estaba hablando con los judíos. Saben esta lectura. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Repetimos. Palabra del Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra, hermanos. Jesús le respondió, de cierto. Y cuando dice de cierto es que es así, hermanos, De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es así. Porque, ¿fuimos esclavos del pecado? Obvio que sí. Pero ya la palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos que ser más esclavos del pecado. Porque un esclavo, ¿qué hace? Lo que su señor quiere, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un esclavo. Recibe las órdenes y obedece. Y somos esclavos. Pero la palabra de Dios hoy nos dice, hermanos, que no tenemos que ser esclavos del pecado, que no tenemos que practicar el pecado, hermanos, en este año nuevo. Dios quiere bendecirnos, pero si tenemos pecado, Dios está esperando que nos tenemos que arrepentir, hermanos. La pregunta de hoy, hermanos, puede ser, hoy, ¿somos esclavos? ¿Somos esclavos hoy? ¿Sí? ¿Cómo, Juan? ¿Cómo? Vos me viste la prédica, ¿no? No lo pude sorprender. Mire Juan, como sabe, Sí, hermanos, ¿saben? Somos esclavos, pero de Cristo. Somos esclavos de Cristo, hermanos, ¿Conocen el colegio en Ituzaingó? ¿Esclavas de Jesús?
Los esclavos de Jesús, dice, ¿no? Sagrado, bueno, creo que es un colegio católico, ¿no? Y yo cuando... Es viejo ese colegio. ¿Eh? Claro, ahí en la Barrera 80. Y yo que no conocía nada de Cristo, veía eso y decía, está re mal ese título, esclava de Jesucristo. Pobres mujeres, decía yo. Qué mal que está eso. Pero está perfecto ese título, hermano, ese cartel. Porque somos esclavos de Cristo. ¿Somos esclavos de Cristo o no? Vamos a ver, el apóstol Pablo se presenta en Romanos, vamos a verlo ahí en Romanos 1, vamos a ver la presentación nada más, después vamos a seguir en Romanos. En Romanos 1, la presentación de Pablo dice, ¿lo tenemos? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo. Y siervo quiere decir esclavo, hermano. Entonces la palabra nos confirma que si Pablo nos está diciendo acá, el apóstol Pablo, el apóstol nuestro, digamos, de los gentiles, dice que es esclavo de Cristo, nosotros también somos esclavos de Jesucristo, hermano. ¿Y el esclavo qué hace? Hace la voluntad de su Señor. Amén. Por eso somos esclavos de Cristo, pero no del pecado, hermanos, ¿eh? Y hermanos, un esclavo no tiene decisión propia. Obvio que puede pensar, tiene sus ideas, tiene por ahí sus creencias, pero no puede decidir, no tiene decisión propia un esclavo. Y nosotros, nuestra decisión siempre tiene que ser de agradar a nuestro Señor Jesucristo, porque queremos ser esclavos de Cristo, hermanos, ¿eh? Amén. Ahora yo le digo una pregunta. ¿El Señor Jesucristo es nuestro Señor? Porque si decimos que es nuestro Señor, automáticamente pasamos a ser esclavos del Señor, de nuestro Señor. O el Señor Jesucristo nada más es nuestro Salvador, que un día dijimos, sí, acepto a Cristo y nada más y venimos a la iglesia. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es que sea nuestro Señor en nuestra vida diaria y otra cosa es que lo tomemos como nuestro Salvador, nada más. Mucha gente en las iglesias dicen que sí, que son salvos porque un día hicieron una oración de fe, que yo la oración de fe esa no la encuentro en la Biblia, una oración de fe, eso es otro tema, ¿no? Pero es distinto que cuando decimos el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo. Y no podemos hacer lo que se nos plazca a nosotros, hermano. Este año, luchemos para ser esclavos de Cristo, hermano. Que hagamos su voluntad. Que realmente el Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Y nuestro Señor nos va a pedir cosas y las tenemos que cumplir. Así, sinceramente, sin ningún reproche, lo tenemos que hacer porque es nuestro Señor. Tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Yo cuando ando en la calle y sale el tema, le digo, porque muchos decimos Dios, pero yo les digo, el Señor Jesucristo te puede ayudar. Tenemos que confesar al Señor Jesucristo, que estuvo en este mundo, hermanos, por toda la raza humana. Porque muchos hermanos tenemos a Jesucristo, lo hemos aceptado y creemos que es un mozo con una libreta blanca y empieza a escribir pedidos. Muchos lo tienen al Señor Jesucristo como un mozo, que le pedimos. El Señor Jesucristo, hermanos,
Vino acá para salvarnos del infierno. Vino para limpiarnos de los pecados. El Señor Jesucristo, la gran misión del Señor Jesucristo es que derramó su sangre, que lo vamos a recordar en un rato, para que podamos ser perdonados y poder entrar al reino. Pero muchos tomamos al Señor Jesucristo como un mozo que le tráeme esto, quiero esto, quiero de postre esto. Y no es así, hermano. Porque el Señor Jesucristo es el que está en condiciones de pedirnos cosas a nosotros. Obvio que por su misericordia Él puede hacer lo que quiera. Pero no nos tenemos que confundir. Porque dice la palabra que tenemos que hacer primero su obra, que nos ocupemos de sus cosas, y Él, sin decir nada, sabe nuestras necesidades. Nos conoce tanto que sabe lo que necesitamos. Pero no tomemos al Señor Jesucristo como una persona para pedirle, pero en consecuencia nosotros no hacemos nada. No lo tenemos como el Señor nuestro. No somos esclavos de Él porque hacemos en nuestra vida lo que queremos. Nuestros pensamientos los ponemos en práctica y no ponemos en práctica los pensamientos, la palabra del Señor. Entonces es un tema para pensarlo, ¿no? Que realmente el Señor, si decimos Señor, es una palabra muy grande, sea nuestro Señor este año, hermanos, ¿eh? Y no que sea nuestro mozo, que anote, pedidos y pedidos. Eso va a venir, hermanos, pero ¿sabe qué, hermanos? Pidamos cosas espirituales. Las materiales son secundarias. Pidamos gozo. ¿Cuántas personas hay que no tienen gozo? El gozo de la salvación. No se ponen a pensar que nuestro premio está en los cielos. Este mundo va a pasar. Pero cuando tenemos problemas, tenemos que pensar el gozo de ser salvos, hermanos. De un día vamos a estar todos en la eternidad con el Señor Jesucristo. Y vamos a Romanos 6:15 al 23. 6:15, vamos a empezar ahí. Y miren lo que dice el título. ¿Lo tenemos? Siervos de la justicia, dice. ¿Y quién es el justo? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Y quién es el siervo? Nosotros. Somos sus esclavos, sus siervos. ¿O no se considera siervo del Señor o sierva del Señor? Si nos consideramos siervos y siervas, somos esclavos del Señor Jesucristo. Pero que no se entienda mal, esclavos. Porque el Señor Jesucristo no nos va a tener como se tenían a los esclavos. El esclavo hace y se llena de gozo de servir a su Señor. Hermanos, predicando la palabra, creciendo espiritualmente, viniendo a los cultos. Hermano, acá se abre Fortín y se abre jueves y domingo y tiene que estar lleno. Si realmente el Señor Jesucristo es nuestro Señor, ¿no? Si realmente somos siervos y esclavos del Señor. ¿Y lo estamos sirviendo? Pero no solo los jueves y domingo. Ahora salimos de acá y ya tenemos que servirlo al Señor. Ya. Hay una necesidad, una persona, ya le tenemos que hablar de Cristo. Hermanos, los tiempos se aceleran y va a pasar lo que está escrito. Y el Señor Jesús cada vez falta menos para que venga. Y el Señor Jesús nos manda a predicar, a arrebatar a las personas del infierno, a rescatar esas almas. Entonces tenemos que hablar del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, si es nuestro Señor, nos mandó a hablar de Él. Y entonces cuando sale la oportunidad, y ya siempre lo digo, si no sale la oportunidad, la fabriquemos. Si se nos ponen a hablar de fútbol, empecemos a hablar de fútbol y llevemos a Cristo de alguna manera. No perdamos el tiempo, hermano, porque el Señor Jesucristo quiere que lleguemos a todas las personas. El Señor Jesucristo quiere llegar a Él. Leemos que dice Romanos 6:15, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia, y el Señor Jesús es nuestra justicia, es nuestro Señor, hermanos. El verso 15 y 16, que lo hemos leído, es muy similar a donde empieza Romanos 6. Romanos 6:1, y no sé por qué acá Pablo lo pone tan seguido, es muy similar esto. En Romanos 6:1 el título es Muertos al pecado, y dice más o menos lo mismo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Lo que hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado, hermano. Pero este año que empieza, concentrémonos en lo que el Señor nos quiere decir. El pecado es cada vez más grande en este mundo, lo vemos en todo lado. Y está alrededor nuestro todo el tiempo, hermanos. Y nos llega y nos toma la mente. Y nos hace esclavos. Pero repito, nosotros tenemos que ser esclavos del Señor Jesús. Tenemos que hacer lo que Él nos diga, no lo que diga el pecado. Amén, hermanos. Hermano, nuestro Señor Jesús nos dio vida. Amén. Y vida eterna, hermanos. Ahí en Efesios 2 dice, Efesios 2:1 dice, el título salvos por gracia, ya lo sabemos, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy el tema, hermano, pensando el año, es nuestra lucha contra el pecado. Porque el pecado entra, viene y es una lucha todos los días, hermano. Este año, concentrémonos que ese es nuestro enemigo. El pecado nos aleja de la bendición, nos aleja del Dios. Hay un cortocircuito con nuestro Dios. El Señor hoy nos está hablando y por ahí muchas veces hemos escuchado esto. Pero concentrémonos que la lucha es contra el pecado, hermanos. Porque yo estoy seguro que ayer, primero de año, ya los visitó el pecado. Ya los quiso hacer caer, ¿o no? No hace falta que lo diga. Pero es así. Nuestra lucha, hermanos, es contra el pecado. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. Lo dice la palabra. Pero Dios, Jesucristo, vino a darnos vida. Amén. Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Palabra del Señor, hermano.
El Señor Jesús quiere obediencia. Quiere que seamos sus esclavos, hermanos. Nosotros tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hermanos. Pensemos eso, lo vamos a recordar en un instante, lo que hizo el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, por amor, nos está hablando hoy y quiere que nos concentremos en esto este año. El pecado, hermanos. Que va a seguir. El pecado va a seguir hasta que venga el Señor Jesucristo y nos lleve al cielo. Y allá es todo amor, gozo, paz. Sus santos van a ir ahí, dice, ¿no? Hermanos, un esclavo de Cristo es libre. Un esclavo de Cristo es libre de su antiguo dueño. Su antiguo dueño era el pecado. Pero como lo vimos, Cristo nos hizo libre del pecado. Entonces, digamos, un verdadero esclavo, esclava del Señor Jesucristo, ya no es más esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Amén. Vamos a Juan 8, 32 y 36. Juan 8, 32 y después el 36 dice que somos libres, ¿no? Un esclavo de Cristo es libre de su antiguo dueño y su antiguo dueño es el pecado. Juan 8, 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad. Acá está la verdad. Jesucristo es la verdad. La verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De pecar, hermanos, del pecado que nos asedia todo el momento, en la televisión, en la computadora, en los celulares, en la calle, donde vayamos, el pecado está, nos rodea. Pero el Señor nos liberta, hermanos. Amén. Y miren lo que dice el 36. Así que, si el Hijo os libertare, el Señor Jesús, seréis verdaderamente libres. Pero si el Hijo verdaderamente los libertó, porque volvemos a decir, mucha gente aceptó a Cristo porque se emocionó, porque le gustó, porque escuchó una canción que le gustó, y aceptó a Cristo, levantó la mano, y listo, y nada más, se terminó ahí. Pero no le dio la oportunidad al Señor Jesús de hacer el proceso, ¿no? Y se va la gente creyendo que ya está. Y no es verdaderamente libre, porque después la palabra dice que por los frutos cada uno vamos a conocer a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a las personas, por cómo son. La persona se muestra, es un espejo, como es la persona. Uno los ve y ya sabe más o menos, humildemente, en qué condiciones está. Porque dice la palabra, nos guiamos por la palabra, que lo vamos a conocer, el crecimiento, por los frutos, dice, ¿no? Amén. Hermanos, un esclavo, una esclava de Cristo, vive una vida de obediencia. Una esclava, un esclavo de Cristo, lo único que quiere hacer es obedecerle al Señor, a nuestro Señor. Eso es un esclavo de Cristo. Y muchas veces vemos, no somos nadie para juzgar, ¿no? El Señor juzga, pero vemos que hay mucho desorden a veces. No hay obediencia. Y yo entiendo de que nos podemos equivocar, pero también entiendo de que podemos ver a un hermano que se ha equivocado y con el tiempo vemos que ha crecido. Vemos que el Señor, que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Pero queremos ver, hay que ver. Pero el Señor Jesucristo nos habla de que tenemos que luchar contra, por ejemplo, el no crecimiento espiritual, hermanos.
Y esto es todo espiritual, la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos habla así porque sabe que nuestra lucha es contra el pecado, que nos vence una u otra vez, nos arrepentimos y andamos en una vida, un pie acá, un pie allá, hermanos. Este año pongámonos, Señor, hermanos, en la cabeza de luchar fuertemente contra el pecado, contra esos pensamientos equivocados, que la palabra nos ilumine, que sea, como dice, ¿no?, que sea luz en nuestra vida. Hermanos, un esclavo, una esclava de Cristo obedece solo a Cristo. No anda con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Entonces no es esclavo de Cristo. Un verdadero esclavo de Cristo obedece solo a Cristo, no a los hombres, no a ideologías humanas, a filosofías humanas, a su palabra. Un verdadero esclavo y esclava de Cristo obedece solo a Cristo, no tiene dos señores. No podemos tener dos señores, porque lo dice la palabra, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y no podemos ser tibios, porque dice la palabra en Apocalipsis que Dios nos va a vomitar, o sos frío o caliente. Pero el Señor Jesús hoy nos habla de que un verdadero esclavo y esclava del Señor Jesús solamente obedece a Cristo, a su palabra. Amén. Hermanos, y vamos a Juan 14, 21 y 23. Estamos todos en Juan hoy, ¿no? Juan 14, a ver qué dice el 21. Juan 14, 21 dice, ¿lo tenemos? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, hermanos. Dice, el que tiene mis mandamientos, el que obedece los mandamientos de nuestro Señor. Al único que tenemos que obedecer es a nuestro Señor Jesucristo, hermano. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué linda palabra, hermanos, ¿eh? Pero dice, el que me ama, mi palabra guardará. Su palabra. ¿Nos va a pasar cosas? Sí, vamos a estar, por ejemplo, con otras ideas, pero no. Tenemos que guardar la palabra de Dios, las ideas de Jesucristo. Tenemos que dejar nuestras ideas que están equivocadas y tenemos que ir a Jesucristo, a su palabra, hermanos, ¿eh? Amén. Hermanos, un esclavo, una esclava de Cristo lleva una vida de santificación, pero progresiva. Una santificación cada vez más grande. Un verdadero esclavo de Cristo, una verdadera esclava de Cristo, quiere ser santo para Cristo. Porque también lo dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Es palabra del Señor. Entonces, un verdadero esclavo de Cristo, una verdadera esclava de Cristo, tiene que vivir una vida en santificación, pero progresiva, hermano. Por eso este año, como dijimos hoy es 2 de enero, a fin de año tenemos que ver nuestro progreso, hermano, humildemente y para darle la gloria a Dios. Progreso espiritual, ¿no? Progreso en el crecimiento. El progreso material, eso lo da el Señor, hermano. Es necesario, sí, porque estamos en este mundo, pero el Señor es nuestro proveedor, hermano. Nosotros tenemos que ir a lo espiritual, porque lo espiritual es lo importante. Porque el Señor
cuando nos lleve al cielo, es todo espiritual. Acá es todo mundano, es todo carnal. Allá en el cielo nos está preparando, hermanos, que seamos más santificados para que vayamos al cielo ya preparados, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, tenemos que buscar la santidad. Vamos a Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. ¿Lo tenemos? Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y si nosotros queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo y queremos ser buenos siervos, buenos esclavos y queremos hacerle caso, acá nos está hablando que dice, porque escrito está. Y nos dice, literal, sed santos porque yo soy santo. Entonces nos está diciendo que este año pongámonos la meta de ser cada vez más santos, hermanos. De reírnos del pecado, de cuando lo venzamos por la gloria de Dios, no porque nosotros podamos vencer nada. Solamente por el Espíritu Santo que more y nos llene cada vez más, hermano. Y si el Espíritu Santo de Dios nos llena cada vez más, vamos a ser más santos cada vez más. Vamos a ir creciendo. Y los hermanos, en octubre, noviembre, diciembre, nos vamos a dar cuenta de los hermanos cómo van creciendo, gracias a Dios, en la santificación. Y vamos a decir, son verdaderos esclavos y esclavas del Señor Jesucristo, porque le están obedeciendo. Eso es lo que quiere el Señor este año, hermanos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Y es lo que decíamos. Dice, seguir la paz con todos. ¿Estamos en paz con todos? Acá estamos todos en la iglesia. ¿Estamos en paz con todos? Y si no estamos en paz con todos, nos dice que tenemos que estar en paz con todos, que tenemos que seguir la paz. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, yo lo tengo subrayado, nadie, lo tengo subrayado, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Y es palabra del Señor, hermanos, sin la cual, si no seguimos la santidad, dice que nadie verá al Señor. Pero hay tiempo, hermanos, hoy estamos vivos y la palabra hoy nos habla y hay tiempos para ponernos en línea con el Señor. Hoy nos está hablando el Señor porque nos quiere, nos ama. Amén. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos está hablando de la santidad, ¿no? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos llamó, dice, con llamamiento santo. El Señor nos llama a ser santos, hermanos, Y si queremos ser buenos esclavos y esclavas, nos está diciendo acá, hermanos, que nos pongamos como meta este año ser más santos para Cristo, no para beneficio nuestro, para que el Señor vea este año un cambio en el crecimiento que el Señor quiere para nosotros, hermanos. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a verlo en Primera de Tesalonicenses 4:3. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Muchos decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, acá dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4:3
y habla de esto. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra nos está hablando, que muchos por ahí, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Bueno, esta es una de su voluntad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hermanos, el Señor es celoso, es un marido celoso. Nosotros somos su iglesia, somos su esposa, dice la palabra. Amén. Y el Señor es celoso y no quiere que andemos fornicando con otras ideas, que no andemos en el pecado, que no andemos con otras cosas que no sea con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El Señor quiere que la iglesia solo sea de Él, no que andemos un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Eso no le agrada al Señor. El Señor quiere que la iglesia toda sea de Él. Y quiere que vayamos a la santificación. Hermanos, ¿hemos decidido seguir a Cristo o no? Y a veces cuesta, hermanos, seguir a Cristo, porque estamos en la carne. Pero por eso necesitamos crecer en santidad, para vencer la carne, hermanos. Pero hay una canción que dice, he decidido volver a Cristo, no, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Atrás para nada, hermanos. No, nos podemos equivocar, sí, pero nos tenemos que arrepentir y seguir adelante. Y seguir creciendo. Nos falta mucho todavía, hermano. Todavía no estamos en el cielo. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Todavía estamos acá y podemos caer, porque este mundo es así. Pero seamos verdaderos esclavos del Señor Jesucristo. Que tomemos en nuestra mente y en nuestro pensamiento hacer su voluntad. Que Él esté contento con nosotros, hermano. Que podamos con su ayuda vencer el pecado que nos asedia todo el tiempo. Uno dice, bueno, empezó un año nuevo, bueno, me pongo las pilas. El pecado también se pone las pilas y también nos va a molestar. Pero con Jesucristo podemos vencer. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, hermanos, adelante, hermanos.